Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame. Bienvenidos a este programa del Grupo Amor de México. Su servidor C. Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio, como siempre, estar con usted hoy en este día y usted esté conmigo. Gracias por este privilegio que me concede usted de parte de Dios. Hoy quiero platicarle de cómo Dios guía a su pueblo, cómo Dios quiere guiar a cada una de las personas que han puesto sus confianzas en Él. Él puede hacerle, quiere hacerlo y es capaz de hacerlo. Pero voy a leerle una escritura que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta es una promesa de Dios, una promesa que hizo a través de su Hijo Jesucristo en lo futuro. Y ese futuro dio principio después de que el Señor Jesucristo había resucitado y había ascendido al cielo 10 días después, cuando los discípulos estaban allí reunidos orando en el aposento alto. Vino el Espíritu Santo, se posó sobre ellos en forma de lenguas de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo. A partir de entonces, toda persona que busca el cobijo de Dios es guiada por Dios. El problema, la desgracia es que quizás mucha gente, mucho pueblo de Dios no sepa cómo Dios guía a cada uno de ellos o cada uno de nosotros. Voy a platicarle una historia y voy a platicarle también algunos ejemplos bíblicos para que podamos entender. Será un tema posiblemente en dos partes, pero vamos a sacar un buen aprendizaje. Gracias a Dios por ello, porque Él tiene cuidado de nosotros y quiere que sepamos cómo Él nos guía, paso a paso, durante toda la vida. Bien. Un día común y corriente vino a mí una persona del sexo femenino. Esta persona se encontraba inquieta, preocupada y quizás hasta temerosa de haber ofendido a Dios. La razón de esto, me explicó, es que una amiga suya llegó a su casa un determinado día y le dijo a esta amiga suya: Dios me ha dicho que te venga y te diga que vayas a ayudarme a trabajar en mi casa, porque tengo mucho trabajo y no lo puedo sacar, y Dios me dijo que tú vayas y me ayudes. Y sucede que como yo no fui a ayudarle porque apenas podía lograr sacar mi trabajo, me siento mal, me siento inquieta, me siento preocupada de haber ofendido o desobedecido a Dios. Eso fue lo que comentó, palabras más, palabras menos, esta señora cuando vino a pedir un consejo. Yo le quiero preguntar a usted hoy, ¿ha oído algo parecido? O quizás usted sabe que le haya ocurrido a alguien esto, o quizás peor. Y mire, si esto ocurre es porque las personas no saben cómo Dios guía a su pueblo. Este es el problema principal. Muchos ejemplos hay en las escrituras de grupos de personas que fueron engañados por individuos que decían hablar de parte de Dios. Claro que estos individuos estaban sacando provecho, beneficio personal, sí, un beneficio exclusivo, y estaban sometiendo a esclavitud a las personas por medio de sus artes espirituales, algunas mágicas, algunas solamente mucha labia. Pero mire, acompáñenme al libro de los Hechos. En el capítulo 8, el versículo 9, encontramos la historia de un llamado Simón. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Les había engañado a todos los de Samaria. Los de esa población consideraban que Simón verdaderamente era un buen poder.
Sí, era el gran poder de Dios. Y simplemente Simón los estaba engañando. Estaban creyendo, él estaba sometiendo las vidas de todos los conciudadanos ahí para que le sirvieran. Mire también, si vamos ahora en este mismo libro de los Hechos, pero al capítulo 13, encontramos también otra situación cuando Bernabé y Saulo empezaban los viajes misioneros. Es más, era su primer viaje misionero. Y habían viajado tanto y un día, bueno, llegaron a Pafos. Y ahí en Pafos nos dice que ellos encontraron a esta persona. Voy a leerle, libro de Hechos capítulo 13, versículo 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, otro engañador. Este procuraba impedir que el procónsul Sergio escuchara la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque él sabía que el día que este hombre conociese lo que Dios decía al respecto, se iba a terminar esa esclavitud que él tenía sobre este hombre, sobre este varón. Si usted sigue leyendo ahí las escrituras, se va a dar cuenta cómo Dios usó a estos dos hombres, a Bernabé y a Saulo, para estorbar, o más bien para quitar el estorbo, para quitar este estorbo. Lo dejó ciego el Espíritu Santo por orden de Pablo, durante un tiempo, no por siempre, durante algún tiempo. No sabemos qué haya sucedido después al final de esta ceguera. Ojalá y este hombre se haya arrepentido de estar engañando a este varón. Entonces nosotros estamos encontrando en la Escritura, ¿verdad?, lo mismo que ayer como hoy, de hombres o de mujeres que procuran engañar o sacar provecho por áreas espirituales para someter a esclavitud a otras personas. Y esto verdaderamente es honroso. Esto es horroroso. Sí, el Señor Jesús no hizo esto. Él nunca pidió que le sirvieran. Él es el que servía. Lo dice la Escritura y podemos ver a través de sus acciones. Mire, déjeme platicarle otra historia verídica que encontramos aquí en la Escritura. Pero ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y yo quiero que guarde esta escritura muy cerca de usted para que la analice al final de esta enseñanza, de esta capacitación. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunas otras áreas que están unidas a esta misma que estamos nosotros tratando en este momento. Pero aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo 14, nos habla del último engañador, del último mentiroso que existirá sobre esta tierra. No sabemos cuándo se dará esto, pero sí nos dice que esto va a suceder. Mire, este engañador va a decir a las multitudes que vivan en ese tiempo, estas palabras que encontramos en el versículo 14. Voy a leer desde el 13, permítame. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este engañador va a tener bajo sus pies a muchas personas que le van a servir. Por medio de sus engaños, de sus falsos milagros, va a estar engañando a una gran multitud de personas y les va a ordenar que hagan una imagen de la bestia. Se está refiriéndose al anticristo, pero está ordenando, hagan una imagen. No sirve, le están sirviendo. Y esto tenemos que entender que todo espíritu, fíjese bien, que no nos da por servir es un espíritu de mentira, es un espíritu de engaño. O toda aquella persona que quiera que le sirvamos gratis, bueno, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, al respecto, a menos de que Dios nos está diciendo claramente. Y eso es lo que vamos a procurar ver hoy en este día, cómo ser guiados por Dios.
Permítame, por favor, un tiempo. Ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cambia. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos analizando cómo Dios guía a su pueblo. Vamos a ir al Salmo 23. Es un precioso salmo. Venga, acompáñeme por favor. Salmo 23. Voy a leer 3 versículos de este salmo. Está hablando de la promesa de Dios. Lo está usando ahorita Dios al salmista para traer esta delicadez que Él tiene para con los hombres. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Estas palabras en las cuales inicia el Salmo 23 nos da una revelación preciosa de Dios. Nos habla de que Dios, nuestro pastor, nos va a guiar, nos va a conducir. Y está usando la figura del pastor que tiene una gran cantidad de amor para sus ovejas. Las cuida, las protege, las corrige, las lleva a los diferentes lugares que ellos necesitan. Y en primer lugar nosotros tenemos, antes que seguir adelante, preguntarnos, ¿realmente Dios es nuestro pastor? ¿Sabe por qué? Porque si Dios es nuestro pastor, nosotros necesitamos entender el cuidado que Él tiene para nuestras vidas. Debemos de notar sus características primordiales de su cuidado. ¿Sabe para qué? Para que cuando no se estén dando estos cuidados en nuestras vidas, inmediatamente nosotros nos demos cuenta e investiguemos dónde y cuándo nos alejamos de Él, por lo tanto ya no nos puede cuidar. ¿Ha oído usted de la oveja descarriada? Eso ocurre en muchas ocasiones, las ovejas nos descarriamos. Y cuando estamos lejos de la cobertura del pastor, pues lógico, Él no nos puede cuidar. Necesitamos regresar al redil. Entonces, cuando no esté sucediendo esto en nuestra vida, es decir, cuando estamos nosotros perdidos, tenemos que regresar inmediatamente a los pies del pastor. Y tenemos que preguntarnos dónde y cuándo nos alejamos de Él. Usted conoce la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Nos dice la Escritura que Eva se fue alejando del lado de su esposo y se internó allí en el paraíso y llegó al lugar donde estaba plantado el árbol prohibido por Dios para que comiera. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Podemos nosotros darnos cuenta cómo Eva se alejó de su esposo, que los dos podrían haberse cubierto de una mejor manera contra toda acechanza del enemigo. Pero aquí tenemos nosotros que tener mucho cuidado y no hacer lo que pasó con Eva. Eva permitió que otro pastor le pastoreara a él y a su esposo, a Adán. Bueno, pero si el Señor es nuestro pastor, debemos nosotros de conocer las características de este que es buen pastor. Mire, encontramos aquí en el libro en el Salmo, capítulo 23, estas características. En primer lugar, Él nos dice que nada nos va a faltar si Él es nuestro pastor, si nosotros somos la oveja de su redil. Nada nos va a faltar. Ahora, además de esto, nos va a llevar a delicados pastos. También nos va a dar descanso, confort y nos hará caminar por sendas, por caminos derechos, rectos. En el caso de esta mujer que había sido influenciada por otra persona, no había delicadez, no había descanso, ella no tenía reposo, ella no tenía confort. Tampoco había justicia en esa acción que se le estaba exigiendo o solicitando en el nombre de Dios. El Señor Jesucristo nunca hizo esto en su venida. Él, cuando estuvo aquí en esta tierra, no hizo absolutamente algo semejante a ello. Él sí llegó con personas y les dijo, sígueme. Pero ellos estaban en la disponibilidad de seguirle o de no seguirle. Algunos argumentaron algunas situaciones difíciles en las cuales estaban pasando, ¿verdad? Y Él les dijo, puedes quedarte, no hay problema, puedes quedarte o puedes seguirme.
¿Recuerda Mateo cuando estaba sentado allí en el banco de los que cobraban los tributos? En ese momento el Señor Jesucristo le dijo: Mateo o Leví, levántate, sígueme. Y él se levantó inmediatamente, lo dejó todo. Pero él no ejerce presión. Él no ejerce ningún otro tipo de figura para llevar a los hombres a hacer algo fuera de su voluntad. El Señor Jesús nunca hizo algo así en su estancia en esta tierra. Por eso tenemos que ver cómo es su estilo de vida, para que podamos nosotros realmente conocer quién tiene una semejanza a Jesús y quién no, quién solamente viene para engañarnos. Él nunca perdió el equilibrio, nunca se fue a los extremos entre lo racional y lo irracional, entre lo natural y lo espiritual. Mire, porque los extremos son peligrosos y voy a tratar de explicarles con más detalles para que podamos ver cómo el Señor Jesucristo fue bien balanceado en todo eso. Él fue tan balanceado que pudo funcionar como hijo de Dios y pudo funcionar como hijo del hombre. Las dos cosas totalmente opuestas, pero él tomó un término medio y él pudo balancearse bastante bien en esta área. Lo cual Dios también quiere que nosotros seamos personas balanceadas. Es decir, que no vayamos a los extremos. Que consideremos las cosas naturales y que también consideremos las cosas espirituales, pero en un balance bien equilibradas entre lo racional y lo irracional. Tenemos que tener idea de eso y trabajar en ello. Voy a darle unos ejemplos bíblicos para que podamos nosotros entender mejor esto de lo que le estoy hablando. En el libro de Hechos capítulo 23. Mire aquí en el libro de Hechos capítulo 23, el versículo 8, nosotros podemos encontrar cómo eran esos hombres, los hombres que hablan aquí. Era una asociación religiosa, era la de los saduceos. Voy a leerle el versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Este es un ejemplo. El ejemplo de los saduceos. Ellos se iban al extremo de que todas las cosas son naturales. No había absolutamente nada de existencia de algo espiritual. Nos está diciendo aquí la Escritura la actitud, lo que ellos aceptaban. No hay resurrección, no hay ángel, no hay espíritu. Entonces solamente lo que podemos tocar, ver, oler, materialistas totalmente. Se iban a un extremo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros cuidemos, de no ir a los extremos, sino nos conservemos siempre en el término medio para poder enfrentar lo racional como lo que nos parezca irracional, para poder funcionar entre lo natural y lo espiritual, porque nosotros somos tripartitos. Esto quiere decir que estamos compuestos de tres formas. Una de ellas es lo espiritual, es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo. Esto está en cada persona. Entonces tenemos que analizar las tres cosas en nuestro convivir con los demás y sobre todo en la relación que tenemos para con Dios. Déjeme decirle algo más. Esto más que le quiero decir está aquí en la Escritura. Si usted me acompaña ahora, 1 Corintios capítulo 15, voy a leerle el versículo 40, 46 y 49. Ahora, le he dicho en otros programas anteriores que procuro yo usar mucho la Biblia precisamente para ello, para que usted y yo no seamos engañados. Porque todo lo que está en la Biblia es verdad, lo que no lo avala la Escritura, y hoy vamos a tratar de entender eso también. ¿Por qué razón? Porque cuando nos salimos y no consideramos la palabra de Dios, mire, corremos un grave peligro. De ahí mi insistencia de estar leyendo las Escrituras para estar avalando o respaldando lo que le estoy diciendo. En 1 Corintios capítulo 15, el versículo 40, Pablo describe, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales, versículo 46. Un reflejo de tu
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pablo está describiendo con mucha claridad la relación que hay entre lo espiritual y lo natural, o lo natural y lo espiritual. Que lo que no palpemos con nuestros sentidos no significa que no exista. ¿Recuerda usted a Santo Tomás? Tomás era de aquellos que solamente lo que tocaba tenía significado. Todo aquello que podía sentirlo por medio de los 5 sentidos, él podría decir, esto existe. Pero en la Escritura nos dice Dios claramente que hay otras esferas, sí, alrededor y dentro de nosotros, las cuales ahí están, ahí existiendo, aunque no las veamos. Y vamos a ver la relación que hay entre lo espiritual y lo natural a través de las Escrituras. Ahora, usted me preguntará, ¿por qué esto? ¿Sabe por qué? Porque vamos a llegar al tema principal. Cómo Dios guía a su pueblo, pero necesitamos aclarar realmente que las cosas espirituales están relacionadas con las cosas naturales. De la misma manera, la natural es lógico con las espirituales, porque si esto no lo estamos considerando, va a ser difícil que podamos entender cómo Dios guía a su pueblo. En Mateo capítulo 14, el versículo 25 y 29, nosotros podemos encontrar algo de lo irracional con lo racional. Una conjunción de estas dos cosas. Bueno, voy a leerle Mateo 14, versículo 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y el versículo 29 dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Usted ya conoce claramente la Escritura y sé que entiende de lo que estoy hablando. En aquel momento o en aquel tiempo en que el Señor había enviado a sus discípulos por delante que fueran a la otra orilla y él después los iba a alcanzar. Y se había levantado una fuerte tormenta y los discípulos estaban temerosos, a punto de perder sus vidas. La barca estaba en medio de un mar azotada por las olas porque el viento les era contraria. Y a la 4ª vigilia de la noche, ya casi al amanecer, Jesús vino a ellos andando. Ahora déjeme también decirle que esto no es natural, que la gente camine sobre el agua. Usted puede decir, pero se trata de Jesús. Sí, lógicamente que se trata de Jesús el Señor, pero Él tenía un cuerpo mortal como el de usted, como el que tenemos ahorita usted y yo. Es decir, también se aplicaban las mismas leyes físicas. Pero no solamente nos damos cuenta que el Señor Jesús caminaba sobre el agua. Cuando Pedro insistió ir al encuentro del Señor, Jesús le dijo, ven a mi encuentro. Y fue ahí lo que leímos en el versículo 29, ¿verdad? Las palabras del Señor Jesús son ven. Y Pedro obedeció. Si nosotros obedecemos las palabras que el Señor Jesús dice, miren, va a ser algo maravilloso las experiencias que vamos a tener. Pedro podría haberse quedado en el arca muy seguro, ¿verdad? Los demás se quedaron, se sintieron muy seguros, pero ninguno de los demás pudo experimentar lo que Pedro experimentó, caminar sobre el agua. Entonces tampoco esto es natural, caminar sobre el agua. Nadar sí, ¿verdad? Pero si uno no agita las manos para nadar, uno se hunde. Pero ellos caminaron sobre el agua, Jesús y Pedro. Entonces nosotros encontramos aquí, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, esto no es natural, pero se dio. Se dan las cosas sobrenaturales, se dan en esta vida. Mire, déjeme platicarle la historia del creyente en una inundación. La he platicado en otras ocasiones, pero es posible que nos ayude a ilustrar esto. Esta persona, bueno, estaba en el techo de una casa. Todo alrededor estaba anegado. Los ríos se habían desbordado. Y bueno, ya estaban ahí los equipos de auxilio ayudando a las personas. Y este hombre era un creyente, bueno, era una persona que amaba a Jesús. Y él levantó una oración estando sobre el techo de su casa. Y le pidió a Dios en el nombre de Jesús que le rescatara, que le sacara de allí. No había terminado casi la oración cuando se acerca una persona con un bote de remos y lo invita a salir de ese lugar. Y él dijo, no,
Voy a esperar, ya oré a Dios y voy a esperar que Dios mande quien me saque de aquí. Y bueno, pues la lancha se fue a buscar a otros. Después vino un bote de motor y ocurrió lo mismo. Este hombre no quiso abordarte porque ya había pedido a Dios que le ayudara y Dios le iba a sacar de ahí, de ese lugar. Después vino un helicóptero y se dio lo mismo. Este hombre no quiso salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya había pedido a Dios que le sacara y él estaba esperando que Dios le sacara. Ahora, ¿qué pasó? Esta es una historia, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues el hombre ahí falleció ahogado cuando las aguas siguieron subiendo. Y la historia, el cuento nos dice que cuando estaba en la presencia de Dios, le preguntó Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no me sacaste de ahí cuando yo te pedí? Y Dios dijo, sí, yo te mandé a sacar. Te envié primero un bote de remos y después a otro de motor y al último un helicóptero y tú no saliste, no quisiste. El por qué le digo de esto es porque Dios puede usar cualquier medio para guiarnos a nosotros. Dios dispone señales. Dios pone avisos para dirigir a cada uno de sus ovejas a delicados pastos. Voy a hacerle una pregunta. ¿Qué hace el capitán de un gran barco para atracarlo en el muelle sin estropearlo? ¿Qué hace el capitán? Déjeme decirle lo que algunos de ellos hacen en ciertos puertos. En ciertos puertos tienen que navegar por un canal que le lleva al muelle. Entonces en esos puertos se han colocado señales, luces a lo largo de ese canal. Entonces el capitán de los grandes barcos, para no dañar, engañar sus naves, lo que hacen es alinear las luces. Generalmente hay 3 o 4 luces. Y ya tienen instrucciones que cuando todas las luces estén en la misma dirección, ellos pueden ir con mucha seguridad. Cuando las luces están alineadas en una línea recta, ellos están seguros a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. Con mucha seguridad pueden caminar por ese canal hasta llegar al muelle y atracar sin ninguna dificultad ni problema. Ellos tienen que cuidar solamente las luces. Tienen que mantener alineadas las luces. Si una ya salió de la línea, inmediatamente tiene que ubicar el barco para que todas las luces, 3, 4 o 5, queden alineadas. Ahora, quiero decirle que las luces son señales de Dios. Permítame un tiempo y vamos a analizar lo de las luces. Qué bueno que esté en este día aquí con nosotros, viendo este programa. Programa presentado por Grupo Amor de Tecomán. Sería para nosotros un privilegio que nos acompañara todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Le damos gracias. Continúe con nosotros. Bienvenido a este programa. Ser un reflejo de tu amor. Estamos en la última parte de nuestro programa y quiero decirle que no vamos a poder terminar de analizar todas las luces que Dios pone para guiarnos. Quizás veamos solamente una, pero va a ser bastante interesante y de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Vamos a poner la primera luz. La primera luz allí donde vamos a entrar a ese canal de navegación. Miren, las luces son señales de Dios. Tenemos que entenderlo. Voy a ir a varias citas de las Escrituras para que podamos comprenderlo cabalmente, cómo proviene de Dios las luces que Él nos da. En Mateo capítulo 16, en el versículo 15 y versículo 17, podemos ver cómo Dios estaba revelándole a Pedro algo. De la misma manera que Dios le estaba revelando a Pedro, Dios es capaz de revelarnos a cada uno de nosotros algo dentro de nuestra vida que viene de su corazón para ayudarnos a guiar nuestra vida a lugares de delicados pastos. Pero mire aquí en Mateo capítulo 16, el versículo 15, el Señor Jesucristo les está preguntando: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La única forma en que Pedro supo que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, es porque Dios se lo había revelado. Ahora, Pedro no lo entendió en ese momento que Dios le había revelado. Él pensó que venía de su propia mente, de su propio corazón. No, pero el Señor Jesús avala concretamente que lo que Pedro dice es porque Dios se lo había revelado. Pedro era capaz de recibir el mensaje de Dios. Usted es capaz de recibir palabra de Dios. Todos somos capaces. Solamente necesitamos entender, ¿verdad?, que Dios quiere guiarnos. Entonces, Dios le reveló a Pedro quién era Jesús. Luego, si vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 19, podemos ver ahora a otra mujer, una mujer que tenía una mala reputación en Samaria. Pero aún así, esta mujer era perceptible también a la voz de Dios. Aquí, en el libro de Juan, capítulo 4, el versículo 19, encontramos lo que esta mujer está diciendo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y Jesús no tan solo era profeta, era y es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Ahora, ¿cómo ella supo que Jesús era profeta? Precisamente por lo mismo, porque Dios le estaba revelando a esta mujer quién era Jesús que estaba frente de él. Entonces tenemos que entender que la revelación viene del Dios a nuestras vidas para guiarnos. Sí, podemos a veces decir, ¿de dónde vino esto quizás? O pensar que viene de nosotros mismos, el raciocinio, pero no, viene de Dios. Mire, esta es la primera luz. Y esta primera luz le vamos nosotros a llamar convicción interna. Y vamos a sacar ejemplos de la Biblia de esta convicción interna para que podamos nosotros ver y ser sensibles a la vez de que Dios pone dentro de nosotros algo que debemos de hacer o algo que no debemos de hacerlo también. Hay una cantidad de ejemplos en la Biblia, pero solamente vamos a ver uno aquí en este momento, y este lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 16, el versículo es el 6. Acompáñeme, voy a leer 4 versículos que son muy interesantes. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Aquí encontramos la convicción interna en Pablo y en su acompañante. Una convicción que Dios estaba poniendo aquí en su corazón. Pablo, cuando quería ir a Asia, nos dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Voy a tratar de aclarar esto. Ahora también, entonces él dijo: bueno, no voy a ir a Asia, no vamos a ir a Asia. Hay un estorbo, hay un obstáculo. Creo que el Espíritu Santo no desea que vayamos a Asia. Bueno, vamos a ir a otro lugar. Vamos a ir a Bitinia. Sí. Y cuando iban rumbo a Bitinia, el Espíritu Santo también les mostró de una o de otra manera que no deberían de ir a Bitinia. Pablo era sensible a la guianza del Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué razón no pudo ir a Asia? ¿Por qué no pudo ir a Bitinia? Porque Dios tenía un trabajo para ellos dos allí en Filipos, en Macedonia. Allí estaba una muchacha endemoniada, poseída por un espíritu de mentira.
un espíritu de adivinación, y Dios quería librar a esa muchacha, y para eso necesitaba a Pablo como necesitaba a Silas en ese lugar, en Filipos. Por eso Dios le mostró una visión a Pablo de un varón macedonio diciéndoles: ven, ayúdanos. Para allá se encaminó, para allá fue Pablo y su acompañante. Entonces, ¿cómo les fue impedido? Esta es una buena pregunta, y ya he tratado de explicarla ahorita en este pequeño transcurso de tiempo. Mire, de la misma manera en que a usted y a mí a veces no se nos dan las cosas. Sí, en esas ocasiones en que, bueno, voy a decirle lo que a mí me ocurrió. Bueno, a mi esposa y a mí en una ocasión que habíamos decidido a ir a un balneario que está cerca de Guadalajara. En el camino, bueno, el carro que íbamos se descompuso. Ya no pudimos seguir avanzando, era una camioneta Ford. Y sucede que de aquel lado de Sugasman, ahí se descompuso el vehículo. Ya habíamos hecho las reservaciones y todo. No pudimos ir, no pudimos llegar. Ahora, una vez que estábamos ahí descompuestos en la carretera, sin ninguna ayuda en ese momento, pues yo me puse a orar y le dije: Señor, Señor, ¿qué es lo que le pasa a este vehículo? ¿Por qué razón no podemos avanzar? El motor funciona y todas las cosas parecen que están bien, no se oye ningún ruido, simplemente no podemos avanzar. Y el Señor puso una palabra de sabiduría, sí, una palabra de ciencia en mi corazón. La palabra fue flecha. Inmediatamente que yo sentí esa palabra aquí en mi corazón, supe de qué se trataba la descompostura del vehículo.